Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad y pues bien contenta porque tengo una invitada y un invitado de lujo y vamos a seguir con estos análisis que estamos haciendo sobre el tema de educación. Déjenme y les presento a Irma Loya y al profe Ramón Hernández que vienen aquí a ayudarme a hacer este análisis. Ambos han participado en el Resiste. Tú también, profe, ¿verdad? Claro, sí, ambos. De hecho, pues sí, el Resiste, exacto. Ambos integrantes del Resiste. Déjeme le digo qué es el Resiste y por qué vienen Irma y el profe Ramón. Bueno, el Resiste es este movimiento de resistencia, por eso se llama Resiste. Tiene así muchas heces. Por el ISSSTE. Sí, arrancó desde aquella reforma del ISSSTE, ¿se acuerdan? Es, y por eso se llama ISSSTE, así contra la reforma del ISSSTE. Así es. Sí, por eso se llama, tiene tantas heces, sí me acuerdo. Es este movimiento que prende justamente cuando se arma aquella reforma a la ley del ISSSTE y que se oponen muchos profes y muchas profes en todo el país, pero en Chihuahua como que tiene más fuerza. Yo no sé qué onda a nivel nacional, pero en Chihuahua toma mucha fuerza el movimiento y luego viene la reforma ya de educación y también el Resiste sale, ¿no? Sí. Y entonces a mí me parece, es el movimiento que yo invito a integrantes, he estado invitando, ya vino Chalío, ya vino el profe Noel, ya vino el profe Noel García, ya vino el profe Enrique también, y Enrique, ¿qué se apellida? Se me fue, Hernández también, y con el profe Ramón, y bueno, todos integrantes del Resiste. Así es. ¿Y por qué del Resiste? Porque yo sí veo que el Resiste es como este movimiento, no veo otro, en Chihuahua por lo menos, este movimiento magisterial crítico, exigente, con toda la temática educativa, ¿no? Entonces, estamos en un contexto más que interesante, porque viene un nuevo gobierno que encabeza López Obrador y ha prometido muchos cambios en el sistema de educación que se supone que nos van a llevar a un mejor desarrollo integral en el país. Y yo creo que sí, yo creo que si no le ponen atención a la educación este nuevo gobierno, no vamos a avanzar realmente en nada. Entonces, yo creo que son ustedes quienes más le saben a esta temática. Entonces, por eso es que me da mucho gusto que estén acá. Y ahora, bueno, ya le echamos ahí, aunque sea una entradita a la parte de la educación básica, luego otra entradita también a la educación superior, pero ahora justo que pues sale a la luz el Baester Gordillo, este personaje del sindicato magisterial tan polémico, me parece, se nos había quedado pendiente y me parece que puede ser este tiempo en el que podamos abordar la parte sindical del magisterio, ¿no? Hay pues como muchas luces, como muchas señales contrastantes por ahí. Ustedes vienen, por lo menos tú, Irma, de hecho te saliste, acaba de terminar. Perfecto. De una reunión de profes, una asamblea de profes jubilados. Bueno, bienvenido. Si quieres, cuéntanos de dónde vienes y luego le entramos a esta temática tan interesante por donde ustedes quieran y la vamos como tomando. Me parece que es bien importante que nos digas de dónde vienes, porque entiendo que son muchos maestros y maestras que van a esta asamblea de jubilados, ¿no? Sí, tocó el relevo de comité delegacional, de la delegación D41 de jubilados y pensionados. Han de saber que los jubilados y pensionados del magistrado son bien grillos. Sí, este relevo, ¿verdad? Que tocaba en esta ocasión y pues venimos de esa reunión. Estuvieron relevar dirigencia. Relevar el comité delegacional. El comité delegacional. Y que la delegación corresponde aquí al área de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, ¿sí?
¿qué te puedo decir? Pero había como 1000 asistentes, me dijeron. Cerca de 800 asistentes, aproximadamente como 800 más o menos, un aproximado. Y bueno, pues se presentaron dos planillas, una llamada renovación, y nosotros como magisterio disidente presentamos también una planilla llamada Dignidad. La presentamos la organizamos con poco tiempo. ¿Y ya se sabe quién ganó? Ya ahorita ya se fueron la votación, pero es importante que te señale esto, de que fue una planilla que como nosotros ya traemos un trabajo como lo acabas de señalar tú, de por lo menos 11 años juntos nosotros, mínimo, entonces, pues no nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y hay un buen arraigo, una buena aceptación, un reconocimiento del magisterio a nivel estado, federal, incluso estatal también, al trabajo que se ha hecho como movimiento disidente. Yo creo que tenemos un buen... ¿Y ganó? No, quedó, no, pero quedamos con una diferencia de 100 votos. Ahí te digo exactamente cómo quedamos. Pero tienen parte de todas maneras. No, sí, quedamos 429 a 326 por 100 votos, 103 votos de diferencia, con algunas irregularidades que varios compañeros podemos documentar si se requiriera, y que existieron irregularidades, como es costumbre, ¿verdad? Que se hagan digamos que compitió la parte oficial del CENTE, que siempre anda, sí, contra la disidencia. Así es. Oye, pues le anda pegando cerca a la disidencia, porque siempre se quedaba como muy... a la hora de los votos y a la hora de, pues muy abajo, ¿no? Y con estas irregularidades que estuvimos observando, como entregar dobles boletas a algunos compañeros para que votaran sus incondicionales, obvio, ¿verdad? Nos van a arriesgar con alguien que no es de ellos, para que votaran 2 veces. Cuando pasa algún compañero, decir el nombre Renovación, o sea, indicarle por quién vote, compañeros que se les nombró 2 veces para votar, y como es algo muy rápido, es mucha gente, pasan esas cosas sucedieron, si se ofreciera, porque puede suceder una réplica, lo podríamos documentar nosotros. Entonces, siempre es importante quién queda en las dirigencias, digo, así es, claro. Pero en esta ocasión más, sí, por el contexto en el que estamos, ¿no? Sin embargo, hacemos un balance muy positivo. Muy positivo, ¿en qué sentido? En el sentido de que no hubo toda una maquinaria a favor nuestro. Nosotros siempre hemos presentado nuestras propuestas con toda el respaldo moral, ético, y hemos tenido buena respuesta eso nos da cuenta de que la gente confía en el trabajo de uno. Simplemente pues hay mucho trabajo de los compañeros de la otra planilla con mucho tiempo, y pues lo respalda esta parte oficial, que es innegable, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocerlo. No dejan de ser nuestros compañeros, a fin de cuentas. Al final del día somos maestros todos, tenemos que aprender a trabajar juntos con nuestras diferencias, pero no dejar nunca de señalar que tienen que tener cuidado con esas prácticas desleales, con esas prácticas que dejan mucho de desear de algunos de ellos, ¿verdad? Pero bueno, a fin de cuentas están ellos en la dirigencia y de esta delegación de jubilados y pensionados, y queda porque obtuvimos más del 15% de votación, mucho más, ¿verdad? Es evidente. Quedan 4 compañeros de nosotros, se tuvieron que ceder 2 carteras y quedan ahí en el comité. Entonces tendremos que hacer mucho trabajo conjunto. No son únicamente los 4 compañeros, ellos están representando, sin embargo, hay también un trabajo de base detrás de ellos que los estará respaldando. Haremos un plan de trabajo juntos y estaremos dando seguimiento al trabajo. Yo pienso que se va a dinamizar el magisterio, tanto de jubilados como de activos, sí, en el contexto, ¿verdad, profe? En el contexto en el que estamos. De entrada, ¿qué les parece el resurgimiento del Bester y el mensaje que da? ¿Tú cómo lo viste, profe?
Bien, sin duda es un fenómeno social importante que debemos de analizar todo el mundo, pero sobre todo los maestros, porque resulta un acontecimiento de suma importancia. No es casualidad que el Bester haya sido sometida a prisión prácticamente todo el sexenio y que al término del sexenio sea liberada, ¿no? Pero además absuelta sin cargos y básicamente sin mayugar sus libre de toda culpa. Intereses Su poder, económicos y demás, su poder económico. Así que la mujer queda absuelta y con todo el poder económico que tiene. Posiblemente políticamente no tenga la fortaleza que tenía cuando fue tomada prisionera, pero le dejan todo el poder económico que tiene, pues, o sea, la cantidad de dinero que tenía ahí está a disposición para hacer uso de él, y eso prevé, pues, que tenga la posibilidad realmente de hacer una pelea fuerte contra el liderazgo de Juan Díaz de la Torre. Obvio son liderazgos encontrados. Claro que sí, o sea, para el Bester Juan Díaz de la Torre fue un traidor, porque obviamente traiciona el Bester una vez que el gobierno federal, a manos de, en aquel entonces operando Chaufet, el asunto de la política educativa, es quien se encarga de operar todo este asunto, pero Chaufet, siendo un enemigo acérrimo del Bester, entonces le toca hacer esa parte, ¿no? Que yo creo que hasta la disfruta, ¿no? Porque ahora tiene el poder, el mando para ajusticiar el Bester. Y creo que al Bester no se le perdonó en aquel momento haber salido del PRI, haber dejado las filas del priismo, para ir a hacer haber abandonado la FETSE, partido de la Nueva Alianza, una parte corporativa del priismo muy fuerte, y haber creado su propio instituto político y haber tomado rumbos distintos, pero además haber apoyado al PAN en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Fox, ¿no? Sí. O sea, son cosas que nunca se le perdonaron y que las tenía que pagar. Porque sin duda, las cosas por las que se le acusan fueron cosas hasta cierto punto menores, porque los maestros de la disidencia, llámese la Coordinadora Nacional, decía que no se le había acusado de los delitos más graves que el Bester tenía, ¿no? Porque dentro de los delitos graves está el acusarla de homicidio de dirigentes importantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Entonces, y de eso no se operó nada. Es decir, en realidad se fueron por delitos que lo único que hicieron fue sacarla del escenario político, de hacerla a un lado, de dejar a Xixincle que el gobierno federal podía manejar a su antojo y poder operar a lo que ellos llamaron la reforma educativa, ¿no? Que fue una reforma, como platicábamos en la charla anterior, una reforma laboral y administrativa, y que de nada tenía, cuando menos toda esta primera parte, no tenía nada de educativo, ¿no? Pero bueno, un CENTE arrodillado, un CENTE sojuzgado, con una dirigencia a modo del gobierno federal, que permitió impulsar la reforma al artículo 3º constitucional y el 73 para dejar ahí enclavado las ideas de la evaluación en los 4 grandes ámbitos que tienen que ver con la vida laboral del magisterio, ¿no? Lo que era el ingreso al servicio, la permanencia en el servicio, el reconocimiento y la promoción. Entonces, y el CENTE no metió ni las manos. Y en esto hay que decirlo también, no metieron las manos tampoco los que hoy se reconocen como elvistas, o como los que apoyan a el Bester, ¿no? Que es un movimiento nacional que se conoce como Maestros por México, y que tuvo una especie de faceta político-electoral que la conocimos como redes sociales progresistas, que unos 3 meses antes del proceso electoral, de la votación, se anexan al proyecto de López Obrador, muy listos, muy inteligentes, muy visionarios, como lo ha sido el Bester siempre, ¿no? Le apostó al ganador con muy poquito tiempo de anticipación, ya para cuando salieron las votaciones, cuando era seguro claro, quién iba a ganar, se suben al barco del que va a ganar, ¿no? Pero estas gentes nunca metieron
nunca apoyaron al magisterio realmente, nunca estuvieron en contra de la reforma educativa, nunca les escuchamos criticar siquiera la reforma, esta mal llamada educativa. Así que hoy pareciera absurdo ver cómo ellos, apoyando un gobierno de izquierda, con una visión totalmente distinta, este proyecto de Maestros por México pudiera estar inmiscuido en una política de alianza con Obrador, ¿no? Una Sí. contradicción tremenda, y que habría que madurar ahí en cuanto a qué visualizamos con esto, ¿no? Sí, hay la sospecha, porque por todo lo que el profe Ramón nos explica, pues de que opera López Obrador para la liberación del Bester, ¿no? Sí. O sea, todo mundo lo ve, pues. Pues lo que sucede, no hay así como que pruebas contundentes, sin embargo, pues como dices tú, hay una sospecha. ¿Por qué? Porque a la influencia de López Obrador desde que ganó ha sido algo inédito. O sea, se ha posicionado como si fuera ya el presidente en funciones, y bajó su perfil completamente Peña, ¿verdad? Enrique Peña Nieto. Entonces, pues por eso, ¿verdad? Y sin embargo, en los hechos fue al inicio, la aprehensión fue el 13 de febrero del 2013, o 16, ya no recuerdo, que tenía unos meses de haber iniciado Peña, y termina también unos meses y sale, es liberada unos meses antes de que termine Peña Nieto. Sí. O sea, es dentro del sexenio. Muy difícil Ahora, decir que es casualidad, pues. sí, exactamente, pero bueno, en fin. Creo que en ese sentido, nada menos, hoy leía en La Jornada que el día de ayer declara López Obrador que el Baester no va dentro de su equipo de trabajo, ni ninguno de sus asesores. O sea, creo que está ahorita en una posición López Obrador que tiene que tomar decisiones muy prudentes. Que tiene que ir aclarando, Sí, porque si no, sería todo el colmo, ¿no? Exactamente, todo el bono político que adquirió, que tuvo, se le puede ir abajo si toma decisiones cerradas. Se ha querido confundir a los maestros, a la población en general, pero a los maestros en particular, en cuanto a que los que están contra Díaz de la Torre, que en este caso es otro grupo, un tercer grupo, porque antes era muy notable, ¿verdad?, de los grupos oficialistas, que era el CENTE y la CENTE, o sea, era muy evidente. Ahora se mete este tercer grupo y hace ver como que ellos son los buenos de la película, sí. y que y resulta que son los más malos, y los como más que peores, como ¿no? que el Pues no hay ni magisterio, cuál apostarle, ¿no? aquí de veras es muy importante, los profes que nos están escuchando, que estén muy atentos a eso, o sea, que no se vayan con la finta. Ahora resulta que ahora muchos hasta le aplauden el Baster de que ya ahora sí va a llegar a salvarnos. ¿Qué pasa? O sea, tenemos muy poca memoria, ya se nos olvidó todo lo que hay atrás de ella, todo lo que nos hizo. O sea, y también tienden a hacer creer también, por ejemplo, aquí en particular en la ciudad de Chihuahua, que los que estamos en contra del CENTE es porque estamos a favor del Baester, porque como está en el grupo de López Obrador y nos asocian con López Obrador, equivocadamente, pero así nos asocian, todo lo que tendemos a hacer maniqueos. Lo que no es de acá, lo que no es blanco, es negro, y las cosas no son así. Entonces, eso está generando cierta confusión, y Andrés Manuel tiene que tener una posición muy clara en ese sentido, porque puede revertirse todo el apoyo social que tenía de parte del magisterio, porque ofreció cancelar la reforma educativa. Entonces, pues hay temas muy interesantes en cuanto a la cuestión educativa, en cuanto a la política educativa como tal, en cuanto a la cuestión laboral de los maestros y en cuanto a la cuestión sindical. Más aparte, como magisterio tenemos un impacto social, o sea, no es una lucha aislada, la gente nunca se ha manejado como una lucha aislada. Entonces hay muchas cosas que están ahorita en juego, y que conforme se vayan deslindando las situaciones, se va a colocar cada quien en el lugar que le corresponde.
el tiempo siempre es el más sabio, es el que da la razón. Sí, sin duda el sindicato es una figura importante siempre, históricamente importante y será importante, pero el sindicato magisterial es particularmente importante porque tiene una incidencia real. El sindicato magisterial tiene una fuerza, un poder real, fuerte, tiene mucho poder. Entonces, en el contexto en el que estamos, a mí me llama la atención qué va a pasar con el sindicalismo, porque es obvio que la relación entre la CENTE, entre la coordinadora y Morena y López Obrador, el movimiento de López Obrador, pues comulgaba. Es obvio que comulgaba desde el inicio, o que podía comulgar más fácil. Pero no formalmente nunca, ¿eh? Que con el CENTE. Habría que aclarar no, eso. No. ¿El CENTE o la CENTE? No, la CENTE. La CENTE. Habría que sí, hacer un análisis más desmenuzado. Hubo siempre, pues, más esta posibilidad. Simpatía, una simpatía. Sí, de comulgar, pues, que con el CENTE, pues, con el CENTE no se veía, pues, por dónde López Obrador y el CENTE pudieran acercarse. En cambio, con la coordinadora sí. Sí, en cambio, con la coordinadora hay estas, digamos que coincidencias en muchas cosas, ¿no? López Obrador muchas veces, no me refiero nomás a esta campaña, históricamente, en los 18 años que tiene, ha manifestado en el terreno de la educación o del sindicato más cercanía con la CENTE que con cualquier otro. Bueno, nomás había el CENTE y la CENTE, y la CENTE también a la hora de sus manifestaciones, pues obviamente coincide más con un gobierno de izquierda que con los otros. Entonces, en este sentido, pues, bueno, hasta ahí, si fuera nada más como blanco y negro, como tú dices, Irma, pues estaría como muy fácil pronosticar que este sindicato de izquierda dentro del magisterio que encabeza la CENTE, pues va a crecer y se va a fortalecer, etcétera. Pareciera como fácil, pero resulta que no. Resulta que entra este otro factor que ustedes ya están explicando, esta otra parte, este otro grupo dentro del magisterio, porque el CENTE se divide como esta otra corriente, digamos, la corriente del Bester. Sí. Porque a la hora que detienen y que aprenden el Bester, hay una fisura al interior del CENTE, y digamos que se quedan los gobiernistas muy cercanos a Peña Nieto, y la gente cercana al Bester hace otra corriente y se forma, y hace tan fuerte corriente que se forma un nuevo partido político, ¿no? Es que ella nunca dejó de tener poder aún en la prisión, realmente mucho fue simulación. Sí, exacto. Entonces, digamos que sí tenemos entonces que visualizar tres corrientes al interior del magisterio, del sindicato magisterial. Ya algo que nos tiene que dejar claro, que nos debe de quedar claro, es que aunque este grupo del Vistas participa públicamente en apoyo a Obrador, en los actos públicos masivos, en realidad la gente que acudía a los eventos, aunque públicamente estaba en el magisterio, era la gente de la coordinadora. Es decir, eso hay que sopesarlo también. Es decir, la coordinadora nunca tuvo la posibilidad, porque sí se discutió, lo discutimos en un Congreso Nacional, pero no pudimos llegar al acuerdo de apoyar directamente, públicamente, de hacer una alianza política con López Obrador. Pero entonces, ante la imposibilidad de un acuerdo, se mantiene una postura dura, la postura de siempre de la coordinadora, pero entonces la base del magisterio, la base de la coordinadora, la base magisterial, en realidad votó por Obrador. Sí, es lo más seguro. Eso que nos quede claro. Sí. Así que en las manifestaciones públicas, masivas, la base magisterial en realidad era la base de la coordinadora. Sí. Porque eso lo vimos cuando la reunión en Guelatao, por ejemplo, cuando la reunión en Zacatecas, en las reuniones donde la coordinadora tiene fuerza importante,
eran los maestros de la coordinadora. Y López Obrador lo debe saber. Bueno, Y y lo hay otra sabe. cosa Claro, también. claro, lo debe Entonces, saber. nomás No, para redondear el punto. Me tengo que ir a corte. Ok. En Radio Universidad y venimos. Nos vamos a corte, Jacobo, solamente en Radio Universidad. Nos quedamos en el Face y venimos rapidito. Otra cosa que también nos debe quedar claro son esas aristas de las que venimos hablando, todas esas lecturas entre líneas, todas esas sutilezas de lo que está sucediendo, que tenemos que aprender a leer, a tejer fino. Sí. Y eso es algo que tenemos que, como maestros, tenemos la obligación, no nomás el derecho, la obligación de ir aprendiendo estas formas de política tan fina que nos envuelven, y cuando menos pensamos, creemos que estamos de este lado y ya estamos del lado contrario. Tenemos que tener mucha claridad de pensamiento, informarnos, obtener de diferentes fuentes. Algo que también tarde que temprano va a suceder, esa es mi opinión muy particular, y creo no equivocarme, porque la historia no lo ha dicho. No van a batallar mucho en ponerse de acuerdo los elvistas con Juan Díaz de la Torre, con el CENTE. O sea, no van a batallar mucho. Ahorita están haciendo todo ese juego, todo ese teatro, todo ese show que están acostumbrados a hacer los que pelean por el poder mismo, por el beneficio personal. Pero son dos grupos que realmente su interés es un apropiamiento del sindicato, del magisterio. Entonces ahorita están en esta tesitura, pero Van a compartir eventualmente. no, menos que canta un gallo, van a ser bien compas, pero con mucho respeto, porque la unión es más importante, con ese discurso que luego confunde. Y es lo que yo decía ahorita, se va a ver quién está de cada lado, pero ellos van a tallar, no puedo estar de acuerdo. Sí, a mí lo que me llama la atención es en este contexto, pues, con un gobierno, con este nuevo gobierno, cómo va a ser el comportamiento sindical, el comportamiento en términos políticos, en términos de incidencia, porque tiene la chance el sindicato de, digamos que de rectificar, los sindicatos todos, pero este magisterial, de rectificar en términos de trabajar de verdad, de reivindicarse, de trabajar realmente por la clase trabajadora, de hacer un trabajo que realmente beneficie a la sociedad, sobre todo desde el magisterio, ¿no? Regresamos, estamos en Radio Universidad, transmitiendo desde Ecos de Mirabal, en el Face seguimos, no nos hemos ido, regresamos a Radio Universidad. Estoy platicando con Irma Loya y con el profe Ramón Hernández, ambos del Resiste, de este movimiento magisterial crítico, exigente que tenemos aquí en Chihuahua, haciendo un análisis sobre justamente todo el movimiento sindical del magisterio, además con esta novedad del resurgimiento, de la reaparición del Baester Gordillo, ¿no? En un contexto bien interesante, porque viene un nuevo gobierno, un gobierno de izquierda, donde suponemos que el sindicato toma un papel más reivindicativo, o por lo menos tendríamos que esperar, o podríamos esperar. Llama mucho la atención de qué va a pasar con el sindicato. También sabes, ¿no? Que también otro mensaje que está mandando el Baester, porque pues esto es mucho tema, la verdad, pero bueno. Va a dar mucho. Sí. Otro mensaje que está dando en su discurso, que fue creo de 10 minutos en un hotel de lujo, como ella acostumbra, ¿verdad? Decir que quedó libre y cayó la reforma educativa. O sea, se la está apropiando, sí. Como que yo, por mí. Y cuidemos esas cosas, porque ni ha caído la reforma, y hay que ver en qué términos cae y por qué ha caído. Porque incluso López Obrador ha manejado discursos diferentes desde la campaña electoral, de que la voy a derogar, y luego después, bueno, le voy a quitar lo filoso, y luego después, y luego empezar a recibir, no, tú dijiste que la ibas a cancelar, y ahora ya está, no, espérense, si la voy a cancelar. O sea, eso no ha sido por el Baester, ha sido por la presión precisamente de la CENTE, y de toda la base magisterial que dice, no, a mí no me la vas a hacer. Entonces, ella se la está adjudicando
ese triunfo, por así decirlo. Yo creo que nosotros como movimiento democrático magisterial, independientemente, la CENTE tiene un impacto nacional, y creo que es el movimiento social de base más fuerte que hay a nivel nacional y que ha logrado aglutinar a diferentes movimientos sociales, organizaciones sociales, que no ha sido exclusivamente gremial. Y eso le ha dado un plus social y un posicionamiento ante la sociedad de credibilidad. Tenemos el ZLN, que es una cuestión de los grupos pueblos originarios, pero a nivel popular, la gente yo creo que se la lleva de calle a cualquiera, ¿verdad? Yo creo que eso no está en duda. Pero también obviamente hay lugares, hay estados en los que no tiene tanta fuerza, ¿verdad? ¿Por qué Chihuahua no? Bueno, son diferentes factores, y a mí me gustaría que eso lo retomara ahorita Ramón. Nomás termino esta idea. Que como movimiento democrático magisterial, desde nuestro granito de arena que aportemos de las diferentes secciones, aunque por ejemplo en esta sección no sea el movimiento democrático el que está gestionando, que está en la dirigencia sindical, tenemos mucho trabajo. Es un momento, decías tú, ¿qué le toca? Porque tú ahorita decías que ¿qué tendrá que hacer el sindicato ante todo esto? No, el sindicato como base tenemos mucho que hacer, no el sindicato como dirigencia. Porque el sindicato como dirigencia ya volveríamos a repetir lo mismo que acabamos de señalar. Pero nosotros tenemos mucho trabajo, mucho, y yo creo que ese es nuestro principal objetivo. No tanto estar dirigiendo, claro que es importante ocupar esos espacios de dirección sindical, no de poder económico, pero dirección sindical yo creo que es importante. No se nos ha dado, como lo acabamos de señalar con lo de ahorita. Sin embargo, eso no nos limita en el trabajo. Mucho trabajo tenemos por hacer en esta coyuntura. Sin duda, Chihuahua no siempre ha sido lo que es. De hecho, la sección de Chihuahua fue una de las primeras secciones disidentes del país, con una gran fortaleza. Ya pasaron algunos años, pero tuvo sus buenos tiempos. El magisterio tuvo en Chihuahua un levantamiento. Pues en los 60, los que asaltaron el cuartel de Madera eran maestros, ¿no? Y la fuerza gremial era muy fuerte. Incluso las huelgas aquellas, era dueño de la sección aquí en Chihuahua, o sea, habían ganado la sección. Entonces tenía su fortaleza en aquellos tiempos. Creo que en buena medida el gobierno ha ido homogeneizando, ¿no?, la política social, y obviamente en los estados del norte esto fue mucho más fácil para el gobierno federal, porque no es solamente Chihuahua. Si ustedes se fijan, es toda la franja norte del país. Claro. Tiene esta forma, ¿no? Hay una hegemonía del gobierno. Hay una hegemonía, pero además hay otras cosas, ¿no? Regularmente los profes en los estados del norte tienen una mejor vida socioeconómica, mejores salarios, mejores prestaciones, si los comparas tú con los compañeros del sur, porque bueno, pues cuando te pones a platicar con ellos y comparas, ¿no?, sueldos, prestaciones y demás, se notan las diferencias, ¿no? Tiene mucho que ver todo esto. Pero además la historia que cada uno de los pueblos tiene, ¿no? Sí. Nuestra historia, aunque es una historia que habría que recordar, no es tan amplia como la historia, no sé, de los maestros de Chiapas o de Oaxaca, ¿no?, que tienen toda una vida, ¿no?, metidos en la lucha magisterial. Y social, ¿no? No solamente en la lucha magisterial. Creo yo que por ahí va el asunto. Algo que yo quería retomar de lo que comentábamos ahorita es, con respecto a este grupo de los selvistas o Maestros por México, es decir, para mí es básico reconocer que el Bester y su grupo tienen dos propósitos fundamentales con la apuesta a Obrador. Por un lado, ellos tienen clara la idea que al ganar Obrador, la dirigencia del CENTE, a mando de Juan Díaz de la Torre, va a perder una fuerza tremenda, porque, es decir, ¿quién fortalece la dirigencia del CENTE?
no solamente la fortaleza que le dan las instituciones, sino la fortaleza que le dan los recursos que el gobierno federal le inyecta al CENTE para financiar sus campañas, para apoyar la reforma educativa, para apoyar lo que el gobierno federal necesita. Es decir, hay un montón de recursos que entran a través de fideicomisos, a través de programas, y que obviamente con el gobierno de Obrador esto se va a acabar. Y entonces va a haber un debilitamiento de la figura de Juan Díaz de la Torre. Y esto obviamente al Bester le conviene, ¿sí? Un Juan Díaz de la Torre debilitado es fácil de derrumbar. Y es posible, en la tesis de Irma, que al final de cuentas se pongan de acuerdo y el asunto no ocurra con muchos contratiempos, ¿no? Puedan fácilmente ponerse de acuerdo y que el Bester y su gente asuma otra vez. En pocas palabras, que el Bester regrese al poder del centro. Sí, sí. Pero además esta gente visualizaba la posibilidad, eso habrá que verlo, porque aunque Obrador haga declaraciones, habrá que ver en el futuro así cercano qué pasa. Obviamente buscaban posiciones políticas dentro de la organización del gobierno federal, ¿no? Claro. Así que vamos a ver qué sucedió. Porque en realidad, si observamos qué tanto este grupo de Maestros por México o de las redes sociales progresistas le aportaron en votos a Morena, no es la gran cosa. Es decir, si cuantificamos, no es la gran cosa. Así que ellos no pueden ufanarse de decir que Obrador ganó gracias a ellos. Claro. Porque además la brecha que se abre de Morena con respecto a los otros partidos es enorme. Así que no tienen ellos, como pudieron haberlo presumido cuando ganó Calderón, por ejemplo, ¿no? Sí, que era una cantidad muy reducida y que podía atribuírsele a las maniobras del CENTE, ¿no? Y le tenía que tocar una tajada al Claro, y lo cobró muy caro, ¿no? Exacto, lo cobró muy caro. Pero bueno, aquí parece ser que esta parte del pastel que le pueda tocar a este grupo de los selvistas, por lo que Obrador declara, parece ser que no va por ahí el asunto. Así que la única ganancia que obtendría es el debilitamiento natural que se va a dar de la dirigencia nacional del CENTE, ¿no? Y eso de por sí permitiría o va a ayudar a que la dirigencia del Bester, hoy de alguna manera renovada, con nuevos bríos, con todo un caudal económico sin tocar, porque así sucedió. Con más cirugías plásticas. Porque no hay más quien. Con toda la fuerza para tomar el poder. Porque no hay más quien. Bueno, ¿y qué posibilidades hay? A lo mejor es una pregunta guajira, digo, pero ¿qué posibilidades hay de que la gente pueda conquistar y hacerse del sindicato oficial, pues? Hay posibilidades, ¿eh? Porque es bueno, decir, yo estaría esperando esto en un gobierno de izquierda, sí, miren, ¿no? Hay un detalle que también hay que valorar, es decir, en buena medida, en la última contienda seccional, por ejemplo, vamos a recordar lo que pasó aquí, porque participamos nosotros directamente. Es decir, ¿cómo es que el CENTE puede maniobrar con tal fuerza y con tal falta de decoro para realizar un congreso y dejar fuera la disidencia? Es fácil para ellos cuando tienen todo el apoyo del Estado. Del Estado. Es decir, nosotros supimos porque los charros se buscaron la manera de que estuviéramos informados de que afuera del edificio donde estaba el Congreso estaba, yo creo que todas las patrullas de la zona norte, por si había alguna situación de violencia, ¿no? Que seguramente no le íbamos a provocar nosotros, cualquiera de ellos le iba a provocar, pero iban a como sucedió en Zacatecas simultáneamente. En Zacatecas, ¿no? Y golpearon a la disidencia, ¿no? Porque iban a perder el Congreso. Y de esa manera destruyen el Congreso y se apropian en lo oscurito de la sección sindical. Aquí va a pasar algo semejante si nosotros nos poníamos agresivos. Más a las patadas. O si ellos veían que perderían el Congreso. Entonces, esto con la llegada de Obrador va a minar el poder del sindicato charro. Es decir, no van a tener toda esa fuerza que da el Estado, todo ese apoyo que da el Estado
para que los charros hagan lo que les venga en gana. Entonces, y eso no solamente va a ayudar a El Bester quizá para poder fijarse en la dirigencia nacional, sino también a las dirigencias de la disidencia. Es decir, si a nosotros nos hubieran puesto en estas circunstancias, hubiéramos ganado el Congreso. Sí, En Chihuahua. lo Y que- en varios, y Zacatecas hubiera ganado también. porque Y ganó. varios estados hubieran ganado o sea, las secciones no sindicales. es, porque de pronto pensamos, es que es difícil. Entonces, en realidad no es tan difícil sin No la es- ayuda no, del gobierno así a los es. líderes charros. Así es. O sea, con que se acabe el apoyo del gobierno a los Así líderes es. charros. Es que hay todo un respaldo oficial. Claro, claro. Lo que pasa es que Claro. es decir, sí hay la fuerza, sí hay el apoyo de los maestros, sí hay los delegados que creen en el resiste, pero claro, hay la figura de la violencia, del miedo, que está detrás de los charros y que obviamente luego los profes mejor se retraen antes de luchar por una planilla que pudiera traer la violencia al interior del Congreso, ¿no? Entonces sí estaríamos en posibilidades de aspirar a sindicatos. Nosotros creemos sí, que sí, a un que sindicato podríamos ver nuevo. una geografía en el país totalmente distinta al paso de unos años. Es decir, pero sí requeriríamos que Obrador tampoco tenga la tentación de estar metiendo las manos en las políticas sindicales. Es decir, Claro. que deje a los sindicatos que hagan Y su deslindarse propia del Bester, pues de este grupo. del Obviamente Bester. pues, sí. implicaría todo eso también, ¿no? Pues es que Sí. si Obrador va a empezar a participar al interior de los sindicatos para influir en las políticas sindicales y en la elección de sus dirigentes sindicales, mal asunto, ¿no? Así es. Así que si él toma partido por el Bester, por ejemplo, y desde gobierno la La encumbra, encumbra. pues va a ser lo que hicieron todos los gobiernos priistas, ¿no? Así es. Que llegaron, quitaron a Jongitud y pusieron el Bester. Hoy llega Peña, quita el Bester y ponen a Juan Díaz de la Torre. Entonces, ¿en qué se diferencia Obrador si hoy llega y quita a Juan Díaz de la Torre y pone otra vez al Bester, ¿no? O sea, hace lo mismo que están haciendo, o que hicieron históricamente todos los antiguos priistas, ¿no? Sí, afortunadamente se supone que no tiene intereses, pues. Bueno. Se supone que no le debe a nadie, a ningún grupo ni otro, porque pactó con montones de grupos, ¿no? Así es. Y que no le debe a ninguno ni otro el triunfo. Habría que ver. Bueno, yo creo que, pues exactamente, o sea, todo eso se va a ir viendo paso a pasito. Y más notablemente a partir del 1 de diciembre. Yo creo que fue un gran acierto de la CENTE, hablando de la cuestión sindical, ¿verdad? Que ese es el tema que nos está ocupando ahorita. Fue un gran acierto de la CENTE el no forzar una alianza con López Obrador como movimiento nacional, o sea, como institución, vamos a decirlo, como grupo, ¿verdad? Como coordinadora. Se permitió la libertad de que cada quien hiciera sus apuestas por López Obrador a título personal, pero no como CENTE, no se pronunció a favor de determinado. Si no hubo un pacto, No, pues. no hubo. No hubo un pacto. Y obviamente, como tú lo mencionabas ahorita, pues claro que simpatizamos más con un gobierno que se plantea de izquierda, aunque hemos hablado mucho que izquierda realmente es, pero bueno, pero es una notable diferencia entre el PRI y el PAN, ¿verdad? Entonces, fue un gran acierto, ¿por qué? Porque ahorita no tienen ningún compromiso, o sea, la gente sigue fiel a su convicción de ser un grupo de lucha contestatario del poder que se ponga en contra, que atente contra los derechos de la sociedad, del magisterio, de los niños y de las niñas, de la educación pública. Sí. Y la gente ha mantenido, eso le da una gran autoridad moral. No tiene alianzas que diga, estoy agarrado de aquí. Estará agarrado de determinada persona que va a estar en alguna posición, pero eso es a título personal, no como CENTE. Entonces, eso también la gente lo valora mucho. Creemos que la gente no lo ve, pero
a fin de cuentas dice uno, carajo, no estaba peleando por el hueso, o sea, aquí no hay un interés como el que las prácticas de la CENTE son totalmente contrarias a las prácticas del CENTE. El CENTE, ¿cuántas declaraciones hizo Juan Díaz de la Torre de que ofrecía tantos votos? O sea, como si la gente fuera de su propiedad. Y la CENTE nunca hizo eso. Entonces, es algo que de veras, mientras como sociedad civil, mientras como movimientos organizados democráticos sepamos mantenernos en esa tesitura de sí, pero, creo que tenemos muchas posibilidades de ir caminando y de ir avanzando. Sí. Sin duda el sindicato es en todas las en todas las estructuras, pero en el caso del magisterio se torna indispensable su actuación, porque es como ha sido pues en los últimos años, en las últimas décadas, un factor fundamental a la hora de que negocian o a la hora de que deciden, a la hora que... Entonces, habría que ver acá cómo se va reconformando este sindicato en un nuevo gobierno y cómo incide para, ya no tenemos chance de entrarle, pero cómo incide para los programas educativos o para los recursos o para muchos temas sociales, sí. Pero particularmente que al final nos dedicamos a analizar el tema sindical porque es fundamental, pero al final de cuentas tiene que ver o va a tener que ver con programas educativos, con lineamientos educativos, ¿no? ¿Para dónde va la educación? De programas de educación muy neoliberales, pues, a ver si sí es cierto que se endereza el rumbo a programas más humanitarios, educativos más humanitarios, ¿no? Sí. Entonces se necesita un sindicato que le apueste a otro tipo de programa educativo, ¿no? Sí, porque de hecho, es decir, el sindicato que está actualmente, la dirigencia que está actualmente, vamos, es una dirigencia hecha a modo para que el gobierno en turno, el gobierno de Peña Nieto, pudiera haber impulsado esta evaluación, este proceso de evaluación de los maestros, ¿no? Que iniciamos desde el 2013. Y obviamente los necesitaba así como están, o sea, arrodillados, un CENTE sin beligerancia, un CENTE dócil, sojuzgado, dócil, concentrado en salvar su propio trabajo, que ante la amenaza de lo que había sucedido con su máxima lideresa en la cárcel, demandada por un montón de asuntos pendientes, obviamente no hay que ser muy inteligente para reconocer que la cúpula que había quedado pues eran los operadores del Bester, así que tan sucios estaban ellos como el Bester, ¿no? Y eso lo sabe el gobierno. Así que la amenaza tenía que haber estado por delante para haberles dicho o se alinean o van a seguir la misma historia o la siguen. Y yo creo que hay otra cosa también muy importante, complementando esto que dice Ramón. Necesitaban también a un magisterio en esas condiciones y por eso se abalanzaron con una reforma laboral para detener al magisterio por la histórica, por su papel histórico en las transformaciones sociales, para poder meter un proyecto educativo de corte empresarial, de corte privatizador, y que el maestro estuviera atado de manos. Sí, primero controló. Así es, controlaron al maestro. Entonces, yo creo que eso nos va a tener que ocupar otra charla, Dora, en cuanto a lo que hay detrás, este modelo educativo. Sí. Este modelo educativo que lo meten, que lo impulsan, ¿verdad? Después de someter al maestro. O sea, te amarro a ti y ahora sí entra libre un modelo educativo que sí existe y que yo creo que nos ocupa un tema bastante interesante que podamos abordar en alguna otra charla en todos los niveles educativos, en muchas cosas que vienen y que vienen con este modelo. También sería muy interesante que nos pudiéramos dar la oportunidad de platicar de educación especial.
Sí. Porque estamos... Indígena también. Ajá, porque es, claro, todas estas modalidades que no son niveles educativos, son modalidades porque se encuentran de manera transversal en todos los niveles educativos, pero que atienden a las poblaciones más vulnerables, sí, y que bajo un discurso inclusivo los están excluyendo. Entonces, son temas muy interesantes, cómo se está dando marcha atrás en todo el avance que en los hechos se tenía de la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, de los derechos de las personas con discapacidad. En los hechos se está dando atrás con este modelo. Y bueno. Sí, sin duda vamos a tener que ponerle atención a estos foros, ya va muy adelantado los foros en materia de seguridad, pero ahí vienen ya muy cerca los foros que está convocando este nuevo gobierno que encabeza López Obrador con el tema de educación. Vamos a tener que ponerles atención para ver quienes asisten, seguramente maestros, maestras, claro, qué plantean, a ver si es cierto que el nuevo gobierno realmente sea perceptivo, exacto, con las demandas, que tanto las incluyan, a ver por dónde van estas propuestas y a dónde al final llegan, a qué curso tienen en la política pública, exacto, de manera concreta. Hay muchísimo. Este nuevo gobierno nos plantea analizar todas las temáticas, todas, la parte económica, las de seguridad, educativa, todas las temáticas. Como que nos obliga a estar alertas. Tenemos que replantearnos, pero yo creo que la parte educativa es fundamental. Entonces sí, no hay que soltar estos temas, pues, ¿no? Conforme vengan, claro. Sí, básicamente sí. Lo que platicamos casi al final de la charla, o al final de la charla más bien el viernes antepasado, es decir, lo que Obrador plantea de manera así muy general no es poca cosa. Él habla de una cuarta transformación. Entonces, si estamos hablando de una transformación de esa envergadura que se va a asemejar a los movimientos de la Revolución Mexicana, de la independencia de México, es decir, estamos hablando entonces de una transformación profunda del país, ¿no? Entonces no estamos pensando en que van a andar con medias tazas o medias tintas, ¿no? Por lo tanto, yo no visualizo este asunto de la evaluación dejada como está, o solamente reduciendo el aspecto de la permanencia y dejando el resto, porque igual es dañino el asunto de la promoción, el reconocimiento, el ingreso al servicio, que habría que analizar si los dejas, por qué los dejas, ¿no? Es decir, sí, la permanencia es algo que fue muy costoso para el magisterio, que dañó, perjudicó mucho, no solo a los profes, sino a los alumnados, porque el profe inmiscuido en el proceso de evaluación, de alguna manera deja mucho que desear en el trabajo en la escuela, por la presión, por el clima que lo rodea, por todo lo que lo obliga a hacer con respecto a las diferentes etapas que debe de ir cubriendo para salir bien librado del proceso de evaluación. Entonces, no es solo la permanencia. Y si estamos hablando entonces de una transformación de ese tamaño, estaríamos pensando en que eso sería derogar ese asunto y entonces sí entrarle a lo que es realmente una nueva reforma educativa. No, y aparte otro elemento muy importante, sumamente importante, la parte de la autonomía de gestión que tiene que ver con la privatización, que no tiene que ver nada más con los derechos laborales del magisterio, sino que tiene que ver con la educación pública y gratuita, o sea, todas esas cosas. Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Irma, muchas gracias, profe Ramón, gracias, Jacobo. Y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan en Radio Universidad, quienes nos ven en el Face, y seguimos, ¿no? Claro. Seguimos con este análisis. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, seguimos y hasta la próxima. Igual. Gracias.